Hola, bienvenidos sean a Historias de Sazón. Yo soy Monse. Y yo soy Alan. Y este es su podcast semanal favorito en donde platicamos sobre historias que tienen que ver con comida, de alguna u otra manera. Ajá. En la historia. Bienvenidos otra vez una semana más. Algunos se dieron cuenta y otros seguramente no. Pero la semana pasada no subimos episodio, les pedimos una disculpa. Esto ya se ha vuelto como una costumbre. Ya se volvió una costumbre, pero bueno, aquí hay episodio. Ajá, sí, es lo importante. Fue más como para nosotros reorganizar nuestros modus operandi. Tiempos. Ajá, sí, como que ya se nos estaba comiendo mucho el tiempo y estábamos muy desorganizados, entonces decidimos como tomarnos una semana para no faltarles al respeto, ¿no? Y no sacar contenido de mala calidad. Exactamente. Pero bueno, estamos listos para comenzar y esta semana le toca a Alan. Cuéntame, Alan. Así es, pues... ¿De qué me traes? Literalmente hoy te traigo un tema muy refrescante. Ay, a ver. Y es nada más y nada menos, o sea, es un tema súper... Bueno, el tema no es simple, pero de lo que voy a hablar es algo súper simple, algo tan cotidiano cotidiano y que a veces pedimos así como... Ay, pues tráigame esto en lugar de otra cosa. Ajá. Y no es nada más que la limonada. Ajá. Ah, wow. Porque ¿A poco tiene una historia interesante? Tiene una historia con un giro al final que a mí se me hizo muy gracioso, la verdad. A ver. Y pues, bueno, resulta que la evidencia más antigua que se tiene de algo similar a una limonada es del antiguo Egipto. Bueno, de hecho no es tan antiguo como las pirámides o algo así, porque de hecho data de alrededor del año 1000 después de Cristo. Ajá. Entonces, no es tan antiguo como las pirámides, pero pues sí, ya tiene sus añitos. Sí, ya tiene rato. Ya tiene rato, ajá. Y esta bebida era hecha a base de limones, del jugo de los limones, y era endulzado con dátiles. Ajá, no era con azúcar ni otra cosa, era con dátil. Y esta bebida Perdón, no es cierto, esta no es la bebida. Aparte de esta bebida de limón con dátil, existía una versión en polvo, pongámoslo así, que igual, que se llamaba, espero decirlo bien, porque esto es algo árabe aparentemente, se llamaba Sukar wa Laymun Musafirin, o conocido por los compas fuereños como azúcar con limón. Literal, esa es su traducción, azúcar con limón. Yo te iba a decir como conocido comúnmente como el tank de la prehistoria. Exactamente, ajá. Porque de hecho, eso es lo que es el primer tank o la primera bebida en polvo que existió. Oh, wow. Ajá. Y este singular producto estaba ya registrado desde el siglo XIV en el recetario de nombre Kans Alfawit, igual árabe, y describe esta receta como básicamente azúcar de esa que... Es que no sé cómo se llama en español literal, pero ves que hay una que se llama crushed sugar, que son así terrones muy grandes de azúcar que se ponen a veces así como en panadería, que no se deshacen tan fácil. Sí. Es ese tipo de azúcar a la que se le va agregando jugo de limón de a poco hasta que literal ya no puede absorber más, porque si no se empieza a disolver y no sé qué. Entonces, ese azúcar se esparce, se deja secar un poquito y antes de que se seque completamente se forman conos, así como el del piloncillo. Se apachurra, se presiona y se deja secar al sol hasta que queda completamente sequecito y así ya la gente lo podía o comprar o lo preparaba en sus casas y simplemente tomaban 1 litro de agua, que en ese entonces era descrito como 2 pintas de agua, pero estaba leyendo el tema y así como, sí, es que la pinta antigua y la pinta inglesa y la pinta americana. Entonces, o sea, para resumir es 1 litro de agua, ¿ok? Y se utilizaban... Eso de las medidas siempre han sido un tema, ¿no? O sea, sí. Bueno, o sea, si usan el sentido... La medida decimal, no. Pero los ingleses y los americanos... con el sistema imperial, ¿cómo nos complican las cosas? Sí, no manches, porque aparte cambiaba cada vez que cambiaba el rey. No manches. Exactamente. Pero te digo, o sea, para no complicarnos, pues acuérdense, es 1 litro de agua. 1 litro de agua y 2 onzas de este producto, de esta azúcar con limón.
y se disolvía y listo. Tenías tu limonada instantánea. Órale, muy interesante. Ajá, y este producto se asemeja a algo que se consume mucho en Estados Unidos que se llama Country Time Lemonade, que es... Así viene en un frasquito como de Royal, del polvo de hornear. Y es igual, ¿no? Es así como un polvito con ácido cítrico, con no sé cuántas cosas, y se disuelve. Y según tienes tu limonada instantánea, pero según la gente, este producto no sabe a limonada. No, pues no. Suena a que sabe a puro dulce. Ajá, de hecho la gente dice que es así como de estos polvitos que son muy ácidos y muy dulces al mismo tiempo, pero no te da nada de sabor a limón ni mucho menos. Sí. Y ahora vamos a dar un salto en el tiempo desde el año 1000 a más o menos el año 1600 y cacho, que es cuando se crea, o como tú lo quieras ver, la limonada que tú y yo ya conocemos, ¿no? El jugo disuelto en agua, azucarado y así. Resulta que es una inspiración francesa de el chef de apellido Lavarin. Aparentemente este chef era súper famoso en Francia en el año 1651 y se dio a la tarea de hacer su propio recetario que se llamaba... Igual, disculpen mi pronunciación, Le Cuisinier Français, y ahí venía su receta de limonada, que al final se las voy a dar, porque también no es nada del otro mundo, pero no es como estamos acostumbrados a prepararla ni a beberla. Entonces te digo, este señor, Lavarin, la hizo muy popular. La hizo muy popular en todo Francia, no nada más en París ni en algún lugar, o sea, extendió como pólvora. Y tanto así que empezó a haber personas que salían a la calle a vender limonada. Como esta imagen súper clásica de que ves que afuera de sus casas en Estados Unidos venden limonada. Era algo muy similar. Pero esto se dio en París. Órale. Y para el año de 1676, los vendedores callejeros se unieron y formaron una unión de vendedores que se llamaba la Compagnie de Limonadier. Y fíjate... Aquí también viene un giro de la historia que se me hace realmente muy importante, porque resulta que, pues tú dirás, pues sí, ¿no? La limonada muy rica, muy fresca. Pues resulta que estos vendedores de esta unión ayudaron un poquito a combatir la peste bubónica que se dio en Francia en los años 1600 y cacho. Te digo, esto fue en París específicamente. Pues resulta... que mientras en el resto de Francia la gente así caía literal como moscas de uno tras otro por la peste bubónica, en París, curiosamente, no había tantos infectados y no había tantos muertos. Entonces, realmente no saben, o sea, no te lo pueden decir así como a ciencia cierta, sí fue por esto. Pero resulta que los historiadores creen que influyó la cantidad de cáscaras de limón que había tiradas en las calles de París, que estos vendedores dejaban así regadas por doquier, porque obviamente tú ya lo sabes, pero la piel de los cítricos es la que tiene los aceites esenciales y todo esto, y tiene un compuesto, la de limón, que se llama limoneno, que es la que le da ese aroma tan particular, aparte de que tiene el ácido cítrico, el ácido no sé cuál. Entonces resulta que estas sustancias de las pieles ayudan a exterminar larvas de pulgas. Entonces se cree que por eso en París no explotó tanto la peste bubónica como en el resto de Francia. Fíjate. Es que sí, el aceite esencial de limón es como súper antibiótico y antimicótico y antifúngico, anti no sé qué. Sí. Exactamente. Y de hecho... es como muy limpio. Y de hecho, por eso te digo que los historiadores creen y se basan en que actualmente muchos shampoos que son dedicados para mascotas tienen esos compuestos. Tienen o limoneno o ácido cítrico para exterminar a las pulgas. La citronela, exactamente. Entonces, por eso creen que esto influyó mucho para combatir la peste tiene bubónica. Sentido. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco no hay pruebas, pero no hay dudas, exactamente. Ahora también, igual, ahora ya nos movemos más hacia adelante en el tiempo, en los años 1800. Esta bebida se volvió, aparte de muy popular como una bebida refrescante, mucha gente la consideraba como un remedio para muchas situaciones o muchas enfermedades. Por ejemplo, esto se ve
porque había recetarios que se empezaron a hacer, o sea, literal, dirigidos a personas que tenían alguna enfermedad. Por decir, el recetario para la gente que tiene gripa, el recetario para la gente que está enferma del estómago, ¿no? Entonces, sí. Pues como ahorita, ¿no? Que es como el recetario de los diabéticos, el recetario de los que tienen la presión alta. Ajá, exactamente. Y la mayoría de estos recetarios especiales incluían una receta de limonada y te decían, sí, consuma una limonada para esto. O consuma un vaso de limonada cada tantas horas para este mal. Y así. Un vaso de agua con limón en ayunas para eliminar la grasa. Ajá, casi venía así. Y, por ejemplo, en el año de 1887 se escribió un artículo en el periódico The New York Sun que relata la historia de una señora cuyo esposo contrajo un resfriado muy fuerte, que aparentemente fue un tipo de influenza o algo así. Entonces, literal, el señor estaba así como tirado por los suelos, ¿no? No podía hacer nada, el pobre hombre. Arrastrando la cobija. Exactamente, así estaba el pobre hombre. Entonces su esposa le preparó una limonada con linaza y le dijo que se la tomara porque ese era un muy buen remedio para el resfriado. Y su esposo, muy molesto, le dijo que ya nadie se puede enfermar porque todo el mundo te quiere dar un remedio casero. Y muy indignado le habló al doctor y le dijo, doctor, venga a mi casa porque tengo un resfriado y necesito que usted me atienda porque mi esposa me quiere dar una limonada con linaza. Entonces llegó el doctor, le cobró y le dijo, sí, efectivamente, usted tiene resfriado, tome esto y tómese el vaso de limonada que le está dando su esposa. Entonces, efectivamente. Hubiera estado más chistoso que solo le recetara la limonada, como así. Viene el doctor, le cobra. Efectivamente, es un resfriado. Tome un vaso de limonada con linaza. Pues casi se lo hizo, pero... Son 10,000 pesos. Ajá, el pobre hombre quedó como estúpido porque al final le recetaron lo mismo que le estaba dando su esposa. Y también esta bebida se hizo muy popular en Estados Unidos gracias a la Unión Cristiana de Mujeres por la Sobriedad. Esta era una sociedad de mujeres totalmente cristianas, pero cristianas, no católicas, cristianas, que buscaban la reforma social con estrategias basadas en el cristianismo. Y su eslogan se hizo muy famoso porque decía adiós al licor, hola a la limonada. Entonces estas señoras igual esparcieron la limonada así como pólvora por todo el territorio de Estados Unidos. Tanto así, que incluso la esposa del presidente número 19, Rutherford Hayes, que se llamaba Lucy Hayes, fue apodada Lucy Limonadas por su ferviente devoción a este movimiento por la sobriedad. Órale. Porque, y dirás, ¿y por qué le decían a esta señora así, no? Porque cuando su esposo llegó a la Casa Blanca, mandó a sustituir todo el alcohol que pudiera encontrarse ahí para reemplazarlo con jarras de limonada. No manches. Y no se les hacía rancia. Pues no creo, más información. Ahora de la que era por azúcar. Ay, pues quién con sabe. Ácido cítrico. Quién sabe, pero de que la sustituyó. Qué chistoso. Ahora también viene la historia de una modificación a la limonada, a la clásica limonada. Okay. Porque hasta este momento de la historia era con agua natural, agua así, porque de hecho ni hielo le ponían, era así como, pues el hielo es así como para personas que tienen la capacidad de poder hacer hielo, entonces era algo muy caro, entonces pues pocos tenían el privilegio de ponerle hielo. Cierto. Pero hicieron una receta nueva que incluía una clara de huevo en la limonada y la agitaban así para lograr una bebida espumosa y con un poco de burbuja en su interior, algo así como el mojito, porque de hecho es de lo que me vino a la mente. Sí. Porque sí, a mí me vino a la mente igual de coctelería, pero igual guacala. Ajá. Sí, guacalita. la verdad yo tengo sentimientos muy encontrados hacia eso, así como clara de huevo. Sí, o sea, como que racionalmente sé que probablemente no sabe a huevo y que solo le da una textura rica porque he probado cócteles con clara de huevo y no saben a huevo y les da una textura rica. Pero eso de ponerle huevo crudo y tomártelo así crudo, siempre es como es así una como decisión consciente. No lo sé, Rick, parece falso, ¿no? No, así un también. gusto adquirido. Ajá. Sí, pero sí, siento lo mismo que tú. Tengo la misma opinión que tú respecto a eso.
Pero pues bueno, resulta que le echaron clara de huevo a la limonada para hacer una bebida un poco espumosa. Porque resulta que en Estados Unidos tenían envidia, entre comillas, de la limonada gasificada que ya se empezaba a hacer en Londres. Ajá. Y aquí espero que todos los que son nuestros suscriptores desde la temporada 1 recuerden lo que tú contaste en el episodio 16 de la primera temporada. Sí, yo lo recuerdo. Exactamente, ya sabes para dónde voy, ¿verdad? Porque resulta... Yo lo recuerdo. Ajá, porque resulta que en Londres, gracias al señor Johann Jacob Schweppes, se hizo famoso la limonada con agua gasificada. Así es. Ajá. Y posteriormente el agua quina. Exactamente. Para más información ya les dije. Para más información ya les dieron el dato. El episodio 16 de la primera temporada, que se llama Medicinas y Emulsiones. Exacto. Ajá. Y ahora también aquí viene el giro gracioso. También te va a dar un poquito de asco. No amerita una advertencia de ñañaras, pero ahí les va. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde carajos salió el tema de la limonada rosa? Ay, sí. Leí algo en internet, pero no sé qué tan fidedigno era. Pues bueno, ahorita vamos a ver. Pues resulta que la limonada rosa es simplemente limonada pintada con colorante rosa y se acabó el tema. No es cierto. Eso era todo. Eso era todo. Nos vemos la próxima semana. Ándale. No es cierto. El origen de esta variación de la limonada tiene dos posibles explicaciones. Ninguna de estas se ha comprobado que sea totalmente cierta, pero son curiosas porque las dos tienen que ver con el circo. Ok. O sea que la primera, sí fue en el circo. Ajá. La primera dice que en 1912, en el obituario de un cirquero bastante famoso de nombre Henry Alcott, él cuenta que él es el inventor de la limonada rosa porque resulta que un día tiró sin querer unos dulces de canela en el contenedor donde estaba la limonada que vendían para las personas que iban al circo. Entonces los tiró y con el tiempo se disolvieron y pintaron la limonada de un rosa muy pálido. Se hizo muy popular y entonces fue así como, pues sí, véndanla así, ¿no? Y ya. Esa es una explicación, que es la explicación un poquito como sosa. Y la segunda, la que es un poquito asquerosa, dice que igualmente en un circo trabajaba un par de hermanos, los hermanos Conklin. El hermano George era un domador de leones y su hermano Pete era el encargado de la dulcería del circo. Resulta que Pete, aparte de todas las chucherías que vendía, también vendían limonada a las personas que iban y la anunciaba como limonada fresca, limonada recién hecha, limonada de primera calidad. Sí, cosa que seguramente no era, ¿no? Ajá, definitivamente no era. Ajá. Y pues la gente le compraba mucho, que porque decía que estaba muy rica y no sé qué. Entonces, un día a Pete se le acabó la limonada. Tenía limones, tenía azúcar, pero lo que no tenía era agua. Entonces, desesperado porque no encontraba nada de agua, se dirigió a buscar algo de agua en el circo, alguna fuente de agua en el circo. Y la primera que encontró fue en la carpa de los vestuarios de los cirqueros. Y resulta que una trabajadora acababa de lavar sus calzones rosas. Ajá. Ay, no. Ay, sí. Acababa de lavar sus panties rosas. Entonces el agua que le quedó estaba pintada de rosa, pero era así como un rosa. Dice él que era como un rosa bugambilia, un rosa mexicano. Entonces Pete tomó rápidamente esta agua, la vació en su recipiente, hizo su limonada y vio que le había quedado de un tono rosa muy, muy simpático. Entonces el hombre muy astutamente... Ay, qué curioso. Entonces el hombre muy astutamente empezó a gritar: vengan por su limonada de fresa. Ay, no. Ay, Ajá. Y ese día sus ventas se dobletearon y a partir de entonces empezó a vender limonada rosa en el circo. No, bueno, la original agua de calzón. Exactamente. Y pues eso es todo el tema que traigo el día de hoy. Qué asco. Pues fíjate que lo que yo había leído en el internet
algo muy similar a esto que me acabas de leer. Solamente que en vez de calzones, lo que había limpiado esta señorita eran sus medias. ¿Ves que se ponen como unas medias de red rojas? Ajá. No, o sea, como que acababa de, pues sí, de acabar, valga la redundancia, su show o lo que sea, y se quitó las medias todas sudadas, de pie, y como que las enjuagó, lo que sea, y pues este dude fue como de, ay, agua rosa, pero agua al fin. Exactamente. Pues sí tiene, o fueron las medias o fueron los calzones, o seguramente fueron hasta las dos cosas. Sí, pero igual. Pero igual, guácala. Sí, guácala. Pues muy interesante. Ajá. Sí me gusta. ¿Quién diría que la limonada tiene tanta relevancia histórica? Ajá, muy curioso. Pero ahora tú, cuéntanos. Pues muy bien. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Yo también tengo una historia muy simpática el día de hoy. Chance no tan simpática como la tuya, pero simpática. Ok. Y voy siguiendo un poco como la línea de la semana antepasada. No realmente, pero sí, porque también es comida japonesa, diríamos, entre comillas. Ajá. Y pues bueno, ya para decirles de una vez, para no darles largas, voy a hablar sobre los cacahuates japoneses. Ajá. Que sorprendentemente tienen muy poco de japonés. Ajá. Ok, nuestra historia comienza en 1932 con un señor que se llamaba Yoshigei Nikatani. Ajá. Y él emigró de Japón hacia el puerto de Manzanillo en México, ¿no? O sea, chico tenía 22 años. Antes de salir de Japón le prometió a su mamá que iba a venir a México a triunfar y que solo entonces podía regresar a Japón. O sea, que si no regresaba nunca a Japón, era porque no tuvo éxito en la vida. Aquí, aquí. ¿No? Entonces lo contrató aquí en México un empresario japonés muy exitoso llamado Heijiro Kato, que era dueño de una tienda departamental que le hacía la competencia a almacenes y tiendas como, o sea, de la altura del Palacio de Hierro, Liverpool, ¿no? O sea, era como un competidor muy fuerte de estas tiendas. Entonces, como veía mi papá, no era ningún moco de pavo. ¿No? Pero, en fin, la tienda de este señor se llamaba El Nuevo Japón. Y este señor, además de este negocio que tenía, también era dueño como de una fábrica de jabones. Te estoy mintiendo, de botones. De botones de Concha Nácar. Que es justamente en el equipo en el que se integró el señor Nakatani. Y pues vino a establecerse a la Ciudad de México junto con muchos más inmigrantes que venían a trabajar a la fábrica de este señor, ¿no? Y se estableció en el barrio de la Merced. Y si yo fuera tú, en estos momentos me estaría preguntando qué rayos le pasó al Nuevo Japón, ¿no? O sea, si era una tienda departamental tan importante como el Palacio de Hierro. Pues bueno, resulta que en 1941 sucedió un evento tal vez un poco conocido, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el conflicto entre Japón y Estados Unidos le vino a dar al traste a todos los inmigrantes japoneses aquí en México. De una u otra forma, ¿no? O sea, ya sabes que aquí nuestra política siempre es ser Team USA. Entonces, o sea, todos los japoneses que estaban viviendo en provincia como que los ¿reubicaron? Los reubicaron para concentrarlos en la Ciudad de México y en Guadalajara. No, entonces dejando pues obviamente negocios, familia, amigos, ¿no? O sea, todo. Como que medio a la fuerza los mudaron aquí como para tenerlos controlados. Esta es una forma en la que afectó a los inmigrantes japoneses. Otra forma en la que afectaron a estos inmigrantes es como, por ejemplo, lo que le pasó al señor Heijiro, que a él junto con otros personajes pues como de más importancia social, ¿no? O sea, como ¿cómo se llaman estos diplomáticos y ese tipo de individuos? Los canjearon por ciudadanos
mexicanos y estadounidenses que estaban en Japón, ¿no? O sea, como que al señor Heijiro, okay. o sea, por ejemplo, le fue fatal, ¿no? A él lo acusaron de ser un espía y lo deportaron, así literal. De ser espía del gobierno japonés, que, o sea, quién sabe, no decía nada si los rumores eran ciertos o no, yo me imagino que no. Ajá. Pero te digo, a él y a varios pues diplomáticos y así, como que los usaron de ficha de cambio, ¿no? Te regresamos a tu japonés y tú me regresas a mi mexicano. ¿No? Entonces hicieron ese intercambio. Y pues bueno, eso estuvo muy mal por el señor Heijiro, pero estuvo peor para todos los inmigrantes japoneses que se quedaron sin trabajo porque obviamente tuvo que cerrar pues todos sus negocios, ¿no? Entre ellos, nuestro amigo Yoshikei Nikatani. Y bueno, tal vez el desempleo no hubiera sido tan grave para el señor Nikatani, que ya tenía pues como 33 años de edad para estas fechas, ¿no? Si no hubiera sido porque en su estancia en México se enamoró de una mexicana llamada Emma Ávila y se casó con ella en 1935. Y para estas fechas que te digo que se quedó sin trabajo ya tenía alrededor de 5 hijos. Así que tú dirás si no estaba en aprietos, ¿no? Algo se les tenía que ocurrir básicamente para sacar adelante la casa. Y pues básicamente lo que hicieron fue ponerse las pilas y empezar a vender de lo primero que se les ocurrió, ¿no? Lo que fuera. Entonces resulta que Nikatani había trabajado en una dulcería antes de salir de Japón. Ok. ¿No? Entonces decidió como hacer uso de ese conocimiento que ya tenía él de, pues, del caramelo y ese tipo de cosas. Y empezó vendiendo muéganos. ¿No? Ahí en el barrio de la Merced. Y les fue bastante bien, ¿no? O sea, sacaban el día a día, pero empezaron a tener clientela rápido. ¿No? O sea, como que les empezó a salir pues bien su negocito. Afortunadamente, ¿no? Y pues te digo, ¿no? O sea, como que les creció su clientela entre sus vecinos y amigos y los familiares de los vecinos y así, en el barrio de la Merced. Y como vieron que tenía como buenos resultados esto de vender comida, diversificaron su negocio y empezaron a vender también unas frituras alargadas de harina de trigo que llamaron Oranda, entre comillas. Y pues ya con los muéganos y con las frituritas pues les fue todavía mejor, ¿no? O sea, como que la gente se los compraba, ¿no? O sea, yo creo que han de haber tenido buen sazón o yo qué sé. Me imagino que sí, para la botana del mediodía. Para la botana. Y pues bueno, ya que se empezaron a expandir por todo el barrio y se corrió la voz y se les hacían filas y no sé qué, entonces a don Yoshigei se le ocurrió hacer otra botana, esta a base de cacahuate. O sea, yo leí, pero solamente lo leí en un lado y no lo mencionaban en ningún otro, entonces esto está como... ¿En tela de juicio? No sé qué tan cierto sea, ¿no? Pero que él quería hacer más como una botana que él comía cuando era niño en Japón, que era con como pepitas y tenía harina de arroz y sazonada con soya y eran fritas y no sé qué. Pero aquí en México como que no había esos ingredientes, ¿no? O sea, digo, lo que sí está claro es que él quería hacerlo con harina de arroz, pero la harina de arroz no se podía conseguir en México, ¿no? En esas épocas era como... nadie la conocía. ¿No? Lo que está en tela de juicio es que fuera con pepitas o con otra cosa que no fuera cacahuate. Pero básicamente como no tenía la harina de arroz, entonces decidió pues, sustituirlo con harina de trigo, ¿no? O sea, con lo que tenía a la mano. Y desarrolló su receta de estos cacahuates cubiertos con esta masita de harina de trigo, sazonada con soya. Y pues bueno, un exitazo rotundo, ya sabes, o sea, ahí sí. Hizo kaboom. En muy poco tiempo les fueron llegando más pedidos y, o sea, más pedidos de los que podían hacer, no se daban abasto. Porque les empezaron a comprar de mayoreo. O sea, como las dulcerías locales iban y hacían pedidos a mayoreos para revender pues en sus locales, ¿no? De ahí mismo del barrio, y pues eso pues les convenía bastante a ellos, ¿no? Y, o sea, según leí, se les hacían unas colonas de que venían tanto clientes de minoreo, ¿así se llama?
Ajá, minoristas y mayoristas, ¿no? Como de mayoreo, y se les hacían unas colas enormes. Y pues bueno, se tuvieron que organizar súper, súper bien. Y también organizar a toda la familia, porque todos los hijos ayudaban de una u otra forma, ¿no? O sea, el más grande les ayudaba a hacer la masa. La niña más grande ayudaba con las tareas del hogar mientras los demás ya cuidaran a sus hermanos. Mientras los papás trabajaban. Ajá. Los niños más chiquitos ayudaban a embolsar los cacahuates. Ok, ajá. Y así, ¿no? O sea, como que era un negocio completamente familiar y todos se tuvieron que poner las pilas a trabajar porque literal no se daban abasto. Y también tuvieron que como pedirle ayuda a sus vecinos, ¿no? O sea, ponte tú que tenían un vecino que sabía, pues, esto de metales, ¿no? Forjar cosas y así. Ajá. Entonces que les ayudara a desarrollar maquinaria que les pudiera facilitar la vida y poder como incrementar su producción. Ok, ajá. Y bueno, te digo, en estas filas que se les hacían, ajá, como que la gente se decía, vamos a comprar los cacahuates del japonés. Y con el tiempo eso se fue como distorsionando a vamos a comprar cacahuates japoneses. Nombre con el que se les conoce hasta ahorita, ¿no? Pero de ahí viene que los inventó un japonés. De los cacahuates del japonés. Entonces como que se fue ahí perdiendo letras y así, hasta hacer cacahuates japoneses. Ajá. En fin, en los años 50 don Nikatani decidió finalmente ponerle nombre a su empresa. O sea, se tardó 20 años. Y como él era japonés, se le hizo que lo más adecuado, pues como que le recordara la casa o así, o sea, como el nombre más adecuado era Nippon. Entonces sus cacahuates Nippon. Ajá. Y ya habían crecido lo suficiente para personalizar sus bolsitas de celofán. Ajá. Entonces le pidió a una de sus hijas, que se llamaba Elvia, o se llama, no sé si siga viva, que dibujara una geisha. Ok. Entonces, y así surgió la imagen de la marca que se usa hasta la fecha. ¡Ay, qué padre! En 1970, uno de los hijos de don Nikatani, que había estudiado administración, tomó las riendas del negocio y él fue el que realmente empezó a industrializar pues, todo este negocio de los cacahuates, ¿no? O más bien la venta del producto. Y bueno, desafortunadamente en 1980 México atravesó una crisis económica súper fuerte que pues bueno, fue devastadora para muchos negocios, ¿no? Pero le pegó especialmente fuerte a los cacahuates Nippon, porque no solamente estaba una gran crisis económica, sino que muchas empresas mucho más grandes que Nippon, como Sabritas, Barcel, o sea, ese tipo de transnacionales que tienen dinero a montones, o sea, que tienen capital transnacional, se dieron cuenta que el señor Nikatani nunca patentó ni su receta ni su proceso de elaboración. Ay, no. Entonces empezaron a sacar sus propias versiones de cacahuates. Oh, ya, Entonces o sea, como que le comieron el mercado, literal. Mala onda. Sí, muy mal plan. Sí. Entonces, como que relegaron tanto así que llegó a ser el tercer lugar en ventas. O sea, seguía siendo fuerte vendedor de esto, pero de ser el creador de esta receta, como que lo relegaron al tercer lugar rápidamente, ¿no? Entonces, Nippon continuó siendo una empresa totalmente familiar. La verdad, impresionantemente hasta 2017, cuando la compró La Costeña. Ok. Ya que ellos no tenían ni el capital ni la infraestructura para competir con empresas como Sabritas o Barcel. O sea, te digo, les comieron el mercado cañón. Y ellos decían, o sea, leí como una entrevista que le hicieron a, creo que la sobrina o la hija todavía del señor Nikatani, que acababa de tomar como las riendas del negocio en 2012.
Y ella dijo que la razón por la que se habían quedado tan atrás en ventas fue básicamente porque ellos no tenían la infraestructura para vender en minoreo. ¿Minoreo? Sí se dice así. Sí. O sea, mientras Sabritas, Barcel, todas estas al otras menudeo. marcas. Eso, menudeo. Ya decía yo que lo estaba diciendo mal. Como que no podían vender directo a tienditas, ¿sabes? O sea, no podían vender los paquetitos individuales, no tenían la infraestructura para hacer eso. Era una inversión muy fuerte que no podían hacer. Y solamente vendían en mayoreo. Entonces como que por eso se habían quedado atrás, porque la gente no los reconocía, o sea, como no los podía ir a comprar y ver la marca tanto así. No sé, como que tenían que involucrar a terceros, me imagino. Entonces como que le salía muy caro. Yo qué vas a ver, pero eso es lo que, como la justificación que daba esta señora. Y pues bueno, eso fue básicamente toda la historia, ¿no? Te voy a dar como... Sí. Para cerrar, el señor Nakatani murió en 1992, pero sí pudo regresar a Japón a cumplirle la promesa que le había hecho a su mamá. Aunque para cuando él llegó su mamá ya no estaba viva, entonces la fue a visitar a su tumba, pero pues sí le pudo cumplir la promesa que le había hecho de regresar cuando fuera un hombre exitoso. Y te digo, él murió en 1992 y su esposa Emma murió 2 años después que él. Y como dato curioso, para terminar, bueno, todos los hijos de Yoshige fueron como gente muy capaz y muy buena, o sea, gente muy capaz en términos de negocio, ¿no? Te digo que los cacahuates Nippon continuaron siendo una empresa familiar. Entonces muchos de ellos se dedicaron justamente a esto. Pero también otros se decidieron dedicar al arte. Y sobresalieron bastante en estas pues ramas en estas profesiones, pues, ¿no? Uno de ellos fue Carlos Nakatani, que fue pintor, escultor, cineasta y escritor. ¡Órale! Muy importante aquí en México. En su obra mezclaba muchos elementos japoneses, o sea, sí. como mexicano, ¿no? Como que realmente quería pues transmitir esta mezcla de culturas que tenía en él. Y el segundo se llamaba Gustavo Nakatani, mejor conocido por su nombre artístico Yoshio, que fue un cantante muy famoso en las décadas de los 70s y 80s. Y participó en el festival OTI. De hecho, mi mamá, o sea, me llamó la atención leer esto porque mis papás siempre me platican del festival OTI y mi mamá decía que ella siempre apoyaba a Yoshio, ¿no? O sea, como que mi mamá ya me había mencionado mucho este nombre de Yoshio, y entonces cuando lo leí fue como de... El que le gustaba a mi mamá. Ya sabes. ¡Ay, qué padre! Y desafortunadamente Yoshio murió de COVID en el año de 2020. Y creo que no estaba tan grande, pero no sé. En fin, una tristeza. Y bueno, por último, ahora sí ya para cerrar con broche de oro. En Japón, a este tipo de cacahuates se los conoce como cacahuates mexicanos. Y de hecho, o sea, aquí como ves que los empaques tienen como pues a la geisha, los cacahuates del Nippon, o tienen así como las letras medio japonesas y un abanico y no sé qué. Allá tiene el empaque de los cacahuates, tiene un charrito. Entonces, es como bien irónico, nos pasamos la bolita, ¿no? Aquí decimos que... Decimos que son de allá y allá dicen que son de acá. Sí, efectivamente son mexicanos. Exacto. Efectivamente, o sea, los que tienen razón son ellos, son cacahuates mexicanos. Pero aquí no los conocemos así, los conocemos como cacahuates japoneses porque los inventó un japonés. Así es. Aquí en la Ciudad de México. Y pues ya, eso fue todo por hoy. Toda la historia que traigo. Y ya, ¿qué te pareció? Ay, pues también la historia bien curiosa. O sea, no conocía todo el trasfondo de la historia, pero sí ya sabía que para nosotros son los cacahuates japoneses y para ellos son los cacahuates mexicanos. De hecho, el otro día se lo estaba platicando a mi mamá así como, ¿sí sabías que para los japoneses los cacahuates japoneses son cacahuates mexicanos? Y me dijo así como, no manches, ¿en serio? Sí.
Sí, yo tampoco sabía. O sea, de hecho decidí investigar sobre este tema porque justamente me dijo mi papá como es que en Japón los cacahuates japoneses los conocen como cacahuates mexicanos. Y yo, ¿cómo? ¿No son japoneses? Ya sabes. O sea, también me tomó por sorpresa. Ajá. Y sí, en efecto, son cacahuates mexicanos, solamente que los inventó un japonés aquí en México. Así es. Entonces, como que siento que no es algo que se conozca. O sea, no es como cultura popular. Ajá, sí, de hecho. Yo genuinamente pensaba que eran japoneses. O sea, genuinamente pensé que era una botana que comen en Japón. Ajá, pero pues no. Hasta que mi papá me dijo eso y yo, ¿cómo? Pero sí, o sea, en efecto, hasta las bolsitas de los cacahuates mexicanos en Japón tienen a su charrito. Ay, qué simpático. Pues muy sí. Padre. Muy padre. Ah, sí, por cierto, se me había olvidado. ¿Qué? Les dije que les iba a dar la receta de la limonada al final de mi tema y no se las di. A ver, dánosla. Perdón, una disculpa. Bueno, la receta es 1 litro de agua, 200 gramos de azúcar, el jugo de 6 limones, el jugo de 2 naranjas, la ralladura de 1 limón y la ralladura de una de las naranjas. ¡Órale! Ajá, por eso te decía que no es así como que muy común o no es así como la conocemos. No. Porque pues nosotros no le ponemos ni la ralladura ni naranja. Jugo de naranja. Porque entonces ya no es limonada, ya tiene naranja, naranjada. Ajá, pero según esto resulta que solamente la naranja ayuda a destacar el sabor cítrico. Ajá, entonces, la voy a probar. Va. Les estaré informando en el siguiente episodio qué tal sabe esa limonada. Ok. Vale. Pues eso hacemos. Y pues creo que ya fue todo. Ok. Por este episodio. Sí, fue todo. Muchas por gracias. Este episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. La verdad es que sí, sí estuvieron padres las historias de hoy. Las disfruté bastante. Sí. Las dos. Muy curiosas. Sí. Ajá. Y pues recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartir el contenido con quien crean que puede gustarle. Exactamente. Ya saben que estamos en todas las plataformas de podcast, las que conocen y las que no también. Y en Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estamos. Exacto. Déjenos sus comentarios, déjenos si tienen alguna duda de cualquier tema, si tienen alguna sugerencia de otro corrección, tema. ¿Por qué no? O alguna corrección. Ajá. Nosotros siempre estamos muy alegres de leer sus comentarios. Así es. Y pues ya, eso es todo. Eso es básicamente todo, sí. Nos vemos la próxima semana. Les amamos. Nos vemos. Bye. Adiós.